Los documentos de inteligencia no dejaban espacio para dudas. El paradero era real, una base rural al noreste del Nuevo Laredo, en la frontera natural del crimen. Allí, según los últimos informes, se habían replegado los Treviño tras años de mantener el control incluso desde prisión. Con el tiempo su influencia había disminuido, pero no su peligrosidad. Las autoridades mexicanas los tenían bajo vigilancia constante, pero el acceso a esa región, dominada por células violentas, los convertía en una zona casi intocable. Hasta ahora, el operativo se planeó con semanas de antelación. La agencia de investigación criminal, dirigida por elementos cercanos a Harfuch, había filtrado información sobre rutas, cambios de escoltas y hasta el tipo de telecomunicaciones que utilizaban. El dato clave fue un error. Uno de los operadores del grupo usó un canal de comunicación que había sido intervenido por la DEA semanas antes. Fue cuestión de horas para triangular la señal. La ubicación era exacta. Desde Ciudad de México, Harfuch no tardó en contactar a sus aliados en Sedena y la Guardia Nacional. Lo que se necesitaba no era una redada improvisada, sino una operación quirúrgica. Se habló en Washington. La información fue compartida con el US Marshal Service y la DEA, pero el control de la operación seguiría siendo mexicano. El orgullo nacional no permitiría que los exjefes de los Zetas fueran capturados por manos extranjeras. Harfuch, siempre meticuloso, revisó personalmente cada detalle. Las rutas de entrada, los horarios, los elementos infiltrados, las rutas de escape que los Treviños podrían usar, incluso las condiciones climáticas. El área donde se ocultaban tenía caminos de terracería estrechos, barrancos naturales y posibles zonas de emboscada. El operativo requería precisión, velocidad y una fuerza abrumadora. La fecha elegida fue un miércoles. A esa hora, según la inteligencia reunida, los Treviños se encontraban en su base y la rotación de escoltas estaba en su punto más bajo. La base, una finca abandonada años atrás, había sido remodelada clandestinamente. Por fuera parecía inofensiva. Por dentro, era un búnker con muros reforzados, cámaras de seguridad y un sistema de vigilancia manejado por operadores leales. A las 3:43 de la madrugada comenzó el movimiento. Desde puntos estratégicos de Tamaulipas y Coahuila, 4 convoyes se activaron en sincronía. Los soldados iban equipados con visores nocturnos, fusiles de asalto HK-416, drones con visión térmica y escáneres de frecuencia de radio. La señal de radio en la zona fue interferida por completo para evitar cualquier llamado de auxilio por parte de los escoltas. El cielo despejado, las estrellas ausentes, solo el ruido seco de los motores y el zumbido bajo de los drones acompañaban a los hombres que esa noche no iban por detenciones, sino por el fin de un siglo. A las 4:19, el convoy principal llegó al perímetro. Un vigía de los Treviño logró detectar luces sospechosas y avisó por radio. En ese instante, se activaron las defensas de la finca. Las cámaras internas captaron el movimiento de los primeros comandos acercándose al portón trasero. Desde el interior se oyeron los primeros disparos. Los escoltas intentaron ganar tiempo, colocaron barricadas improvisadas con camionetas blindadas del cártel y abrieron fuego con AK-47. Harfuch, que estaba en uno de los vehículos principales, ordenó no responder de inmediato. En su lugar usó los drones para identificar con precisión las posiciones de los tiradores. En menos de 90 segundos, los francotiradores de élite, ubicados en 3 colinas alrededor de la finca, neutralizaron a los puntos de resistencia. Los Zetas, pese a estar debilitados como organización, no habían olvidado pelear. La respuesta inicial fue violenta, pero había algo distinto esta vez. La coordinación del operativo era total. Cada movimiento de los ataques estaba siendo monitoreado en tiempo real por un centro de comando móvil en las afueras del perímetro. A las 4:33, el equipo de asalto irrumpió por la puerta lateral, usando explosivos controlados para evitar bajas. La finca, construida con estructuras internas de concreto, estaba dividida en varios sectores. El equipo avanzó habitación por habitación. Las cámaras térmicas identificaron 2 cuerpos en la parte más profunda del búnker. El sistema de escape, un túnel mal terminado, fue bloqueado con explosivos. Cuando llegaron a la última sala, allí estaban Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, sentados frente a una mesa rodeados de pantallas apagadas. El mayor, Z-40, tenía una pistola sobre la mesa, pero no la levantó. Z-42 estaba de pie, con las manos en los bolsillos. No dijeron nada. El primer contacto visual fue suficiente. Sabían que era el final. Uno de los operadores avanzó con cautela. Los hermanos se tensaron. La pistola fue empujada lejos con el pie.
En ese instante, Z-42 dio un paso al frente como si fuera a resistirse, pero bastaron 2 segundos y una llave de sujeción para derribarlo. Miguel Ángel intentó moverse, pero fue inmovilizado de inmediato por 2 agentes. Ambos fueron sometidos con rapidez. Ni siquiera alcanzaron a pedir un abogado. Los golpes no llegaron. No hubo necesidad. Estaban vencidos. Lo sabían. Los escoltas que quedaban afuera, al enterarse de que los capos habían sido capturados vivos, intentaron una retirada suicida. Uno de ellos detonó un explosivo improvisado en el camino trasero, pero fue interceptado por una patrulla que ya vigilaba la zona. Los cuerpos de los atacantes quedaron esparcidos junto a los muros. Los helicópteros de Sedena comenzaron a sobrevolar la zona minutos después, confirmando que la zona estaba asegurada. A las 5:17, Harfuch ingresó a la finca. Miró a los 2 hombres esposados con los rostros cubiertos por una mezcla de sudor y resignación. Eran más bajos de los que las leyendas decían, más cansados, más humanos. El mito de los Zetas, los carniceros del norte, los que habían ordenado decapitaciones en Veracruz, ejecuciones en Coahuila, masacres en Allende, estaba sentado en el suelo, esperando un juicio que ya habían perdido antes de empezar. No hubo palabras. Harfuch no les habló. No hacía falta. ¿Y ahora qué harían con ellos? ¿Cuál sería su destino? Apenas se confirmó que los 2 ex líderes de los Zetas estaban bajo control, dio una orden seca y contundente. Llévenlos al penal, que sepan que ya no mandan aquí. No hubo espacio para gestos diplomáticos, ni miradas condescendientes. Sabía que esos hombres habían ordenado matanzas, desmembramientos, pueblos arrasados, secuestros por encargo, que durante años hicieron de la muerte un espectáculo cotidiano y de la crueldad su carta de presentación. Harfuch no buscaba venganza personal. Lo suyo era otra cosa, una lección irrebatible de autoridad, una demostración de que el Estado, después de tanto, volvía a imponer su fuerza. El penal elegido no fue casualidad. Una prisión federal de máxima seguridad, custodiada por elementos ajenos a cualquier tipo de red social, sin vínculos con los Zetas, sin fisuras ni corruptelas internas. Harfuch sabía que no podía haber margen de error. Los Treviño Morales eran demasiado peligrosos para ser tratados como simples reos. Por eso se ordenó que fueran aislados desde el primer segundo, sin acceso a comunicaciones, sin privilegios, sin respeto. El convoy ingresó por la puerta trasera del penal. Ya era de mañana. El sol aún no salía del todo, pero el aire se sentía más pesado. Los custodios formaban una línea esperando la llegada del cargamento. Harfuch, aunque no estaba presente físicamente, había dejado instrucciones claras. Aquí no hay trato especial. Aquí se les trata como lo que son, asesinos en serie. Y apenas se abrieron las puertas de la camioneta, la atmósfera cambió por completo. Se acabó el protocolo, se acabó el sigilo. Los custodios, con pasamontañas y botas militares, no esperaron palabras. Sacaron primero a Z-42, lo jalaron como si fuera una bolsa de carne podrida y lo arrojaron al piso. «Con que muy gallito, ¿verdad?», le gritó uno de los custodios mientras le daba una patada en las costillas. Omar gritó, pero no hubo misericordia. Le jalaron el cabello, lo arrastraron por el suelo de concreto y lo golpearon en las piernas con un bastón de goma hasta que dejó de moverse. «Así es como vas a vivir ahora, cabrón», murmuró otro mientras le escupía en la cara. A Z-40 lo bajaron después. No lo dejaron ni levantar la cabeza. Un grupo de 3 custodios lo sujetó por los brazos y las piernas. Lo levantaron en vilo como si fuera una bestia sedada y lo lanzaron contra el muro más cercano. Cayó de costado, el rostro golpeando el cemento. Uno de los guardias le pisó la espalda con la bota y presionó con fuerza. Miguel Ángel, que había ordenado decenas de torturas en su vida, se quedó mudo, no por dignidad, sino por terror. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a quién mandar, a quién matar, a quién culpar. El pasillo hacia el área de aislamiento era un túnel de humillación. Mientras eran arrastrados recibían insultos, escupitajos, patadas. «Aquí no vales ni una mierda. A ver si muy cabrón ahora sin tus sicarios. Dale, mándame matar, cabrón. Mándame matar ahora». Era como si todos los años de miedo, todas las noches de silencio impuesto, todo el horror que los Zetas habían sembrado, ahora se devolviera multiplicado en forma de ira contenida. Pero no era venganza anárquica, era un castigo sistemático, tolerado, casi institucional. Una vez dentro del módulo especial, fueron llevados por separado. Z-40 fue el primero en llegar a su celda. No le quitaron las esposas.
Lo empujaron con brutalidad contra una pared oxidada. Lo obligaron a arrodillarse mientras otro guardia le sostenía la nuca. «Aquí nadie se pone de pie si no se lo ordenamos», le dijeron. Después lo tiraron al piso de la celda, una plancha de concreto con una colchoneta vieja y sucia. «Este es tu nuevo trono, Rey Z», se burló un custodio antes de patearlo una última vez. Luego cerraron la reja metálica con un estruendo que se sintió como un disparo final. A Z-42 le tocó una celda más pequeña, sin ventana, con un olor a humedad tan penetrante que apenas podía respirar. Lo arrojaron con tanta fuerza que su cabeza golpeó contra la pared del fondo. Se quedó quieto, sin hablar. Sabía que cada intento de protesta solo traería más castigo. El silencio era su única protección ahora. Un silencio que se volvió absoluto cuando los custodios salieron y apagaron la luz de su celda. ¿Y ahora cuál sería el siguiente paso? ¿Será que la condena sería para que acabaran el resto de sus días en esta cárcel? ¿O los trasladarían a otra zona? Los medios saturaron los noticieros con imágenes de los hermanos esposados, con la mirada opaca y el rostro lleno de rabia contenida. Pero entre los despachos diplomáticos y los canales de inteligencia, la preocupación era otra. No había confianza total en que aquello fuera el fin. Y fue entonces cuando, casi como un reflejo instintivo, el jefe de la DEA convocó una conferencia de prensa urgente en Washington. El tono del director era firme. No había euforia, no había celebración, solo advertencia. A los ojos de la DEA, el arresto era un avance, pero no era suficiente. Sabían lo que esos hombres representaban. Sabían que el sistema penitenciario mexicano, por más blindado que fuera, seguía siendo vulnerable a la corrupción, las amenazas y los sobornos millonarios. En la historia reciente del país, demasiados capos habían logrado escapar con la ayuda de custodios comprados o fallas accidentales. La DEA no quería otro Chapo Guzmán, no quería otra fuga mediática que dejara en ridículo a las instituciones. Por eso, frente a decenas de periodistas, el jefe de la agencia fue claro: Estados Unidos solicitará formalmente la extradición inmediata de los hermanos Treviño Morales. No podemos permitir que exista ninguna posibilidad de fuga. La justicia no puede correr ese riesgo. Las palabras cayeron como un cubetazo de agua fría sobre la administración mexicana. El mensaje era doble: una exigencia legal y, al mismo tiempo, una declaración tácita de desconfianza. Pero no era algo infundado. La DEA llevaba años recopilando evidencia contra Z-40 y Z-42. Tenía pruebas de envíos de toneladas de cocaína, registros financieros de lavado de dinero en bancos estadounidenses, audios donde los hermanos daban órdenes de ejecución y testimonios protegidos que relataban con lujo de detalle cómo operaban redes completas de extorsión, tráfico de armas y asesinatos por encargo en suelo estadounidense. Todo esto formaba parte de un expediente grueso, meticulosamente elaborado, que desde hacía tiempo aguardaba el momento de ser activado. En los pasillos del poder en México, la petición causó debate. Había quienes consideraban que la extradición era una rendición de soberanía, una señal de que el Estado mexicano era incapaz de procesar sus propios criminales. Pero otros, con mayor pragmatismo, reconocían la verdad incómoda. Mantener a los Treviño Morales en una cárcel mexicana implicaba un riesgo real. Eran demasiado peligrosos, tenían demasiados contactos y aún conservaban operadores leales dentro y fuera del sistema penitenciario. Las fugas espectaculares eran un fantasma que pesaba en la mente de todos. El recuerdo del túnel por el que escapó el Chapo aún estaba fresco. Nadie quería repetir ese bochorno internacional. Mientras tanto, en los recintos de la prisión donde estaban recluidos, Miguel Ángel y Omar ya sabían que Estados Unidos los quería. Sus abogados habían sido notificados de las solicitudes preliminares. Se hablaba de juicios en Washington, de cargos en Texas, Nueva York y el Distrito de Columbia. En total enfrentaban acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero, conspiración, uso de armas de fuego y hasta delitos de terrorismo. Porque para las agencias estadounidenses, los Zetas no eran simplemente traficantes, eran una organización paramilitar con historial de violencia sistemática que excedía los límites de lo concebible. Masacres como la de Allende, donde decenas de familias completas fueron exterminadas por orden directa de los hermanos, eran presentadas como evidencia de crímenes de lesa humanidad. El gobierno mexicano, presionado por la opinión pública y por las agencias internacionales, no tardó en reaccionar. En una operación discreta se inició el proceso de validación de la solicitud de extradición. Los abogados de los Treviño Morales intentaron frenarlo. Presentaron amparos, alegaron violaciones al debido proceso, denunciaron tratos inhumanos en prisión. Pero la maquinaria judicial ya estaba en marcha.
No había margen para errores. No esta vez. La Cancillería emitió un comunicado confirmando que revisarían todas las solicitudes de extradición conforme a la ley, pero en privado, altos mandos ya habían tomado la decisión. Los Treviño Morales serían entregados. El costo político de mantenerlos era demasiado alto. Mientras tanto, en la DEA los agentes trabajaban a toda velocidad. Preparaban la logística del traslado, las condiciones de seguridad, el ingreso a prisiones federales de máxima seguridad. Había planes para enviar a Z-40 a la ADX Florence, la prisión más dura del sistema penitenciario estadounidense, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Allá no habían túneles, no habría llamadas, no habría sobornos. Solo aislamiento, vigilancia constante y una celda de concreto donde pasaría 23 horas al día en total silencio. El día del traslado fue manejado con un hermetismo absoluto. Las camionetas blindadas salieron del penal a las 3 de la mañana, escoltadas por unidades especiales y helicópteros. No hubo aviso previo, ni siquiera los custodios sabían a quién trasladaban hasta que estuvieron dentro del convoy. Los hermanos Treviño Morales fueron llevados al hangar militar de un aeropuerto fuera de operación comercial, donde un avión del gobierno estadounidense ya los esperaba. Un par de oficiales mexicanos firmaron los documentos finales y sin una palabra, sin un gesto, sin testigos, fueron entregados. Aquello no fue una ceremonia, fue un desenlace. La noticia estalló con la prensa unas horas después. México extradita a Z-40 y Z-42 a Estados Unidos. Los titulares se replicaron en cadena. Las redes sociales ardieron. Algunos celebraban el fin de una era de terror. Otros lamentaban que México tuviera que depender de otra nación para hacer justicia. Pero para los familiares de las víctimas, para los pueblos de enteros que fueron masacrados, el sentimiento era otro. Alivio. Porque en la prisión estadounidense sabían que al menos no volverían a verlos caminar libres, ni ordenar muertes, ni aparecer en los noticieros como símbolos de poder criminal. Ya en suelo estadounidense, los hermanos fueron separados. Miguel Ángel fue llevado a un centro de detención en Virginia. Omar fue trasladado a una prisión federal en Texas, donde lo esperaba una primera audiencia. El juez leyó los cargos. Sus abogados se declararon no culpables como dicta el protocolo, pero la fiscalía no estaba improvisando. Presentaron un paquete de evidencia que incluía videos, audios, documentos, declaraciones juradas y mapas de rutas de tráfico. El expediente era tan extenso que el fiscal solicitó formalmente que el caso fuera declarado complejo, una categoría especial que permite ampliar los plazos judiciales debido al volumen de pruebas. La Corte aceptó sin objeciones. Desde México, el gobierno federal emitió un comunicado diplomático. Afirmaron que la extradición era parte de los acuerdos de cooperación bilateral, que el proceso había sido apegado al derecho, que la lucha contra el crimen organizado requería coordinación internacional, pero en privado algunos funcionarios sabían que aquel movimiento también les daba un respiro. Con los Treviño Morales fuera del país, se reducía el riesgo de que siguieran corrompiendo estructuras internas o de que algún comando armado intentara rescatarlos. La DEA, por su parte, reforzó el mensaje con otra aparición pública. Esta vez fue más contundente. La captura y extradición de los líderes de los Zetas es una victoria para la justicia, pero también es un mensaje para todos los capos. Si operan desde México y afectan a Estados Unidos, serán encontrados, serán detenidos y serán juzgados bajo nuestro sistema. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.